Era una mañana fría y bochornosa en Londres, de esas que te dejan los huesos pesados y la mente inquieta. Ayanna Bennett, de 19 años, subió los escalones de mármol del Conservatorio Imperial por la entrada lateral, la destinada a los becarios. Con su violín envuelto en un viejo mantel y sus zapatos desgastados por el tiempo, aferraba contra su pecho lo poco que tenía, pero llevaba dentro de ella todo lo que era. Hija de una costurera viuda de Brixton, aprendió a tocar la guitarra por sí sola con vídeos antiguos, cintas donadas por los vecinos y partituras garabateadas. Ella no provenía de una familia musical ni de un linaje clásico. Provenía del coraje puro de alguien que siempre necesitó demostrar que merecía estar donde ya estaba con méritos. Ese día participaría en la audición que definiría a los solistas de la temporada anual del conservatorio. El auditorio estaba repleto de estudiantes formados en fila, vestidos con trajes a medida y vestidos de seda, cargando estuches de instrumentos que valían más que los ingresos de la familia de Ayanna en un año entero. Cuando entró en la habitación, las sonrisas se disolvieron en susurros y los ojos se dirigieron directamente a la sencilla tela que envolvía su violín. ¿Trajo un sándwich?, alguien murmuró. Otro, más atrevido, apartó una silla de plástico riendo. «Dejad los asientos de cuero para los verdaderos músicos». Ayanna no dijo nada. Mantuvo la barbilla en alto, la mirada firme, y caminó hacia el centro como si conociera el dolor, pero también la respuesta. El profesor a cargo del panel, Julius Van Holt, ni siquiera la miró cuando anunció: «Siguiente, Ayanna Bennett, violín». El sonido de su nombre en el micrófono pareció resonar en cámara lenta. Caminó hacia el centro del escenario, sintiendo miradas que le quemaban la espalda, como si su mera presencia fuera una afrenta al espacio que ocupaba. Cuando desenvolvió la tela y dejó al descubierto su violín, un modelo viejo y desgastado con un pestillo visible en el lateral, los murmullos se hicieron más fuertes. Fue entonces cuando Víctor Rhodes, el niño mimado del conservatorio e hijo de uno de los mayores donantes de la institución, se levantó teatralmente, riendo, y le ofreció un segundo violín, aún más deteriorado. «Este tiene historia, dicen que desafina solo con el viento», bromeó provocando risas a sus compañeros. Ayanna tomó el instrumento no por sumisión, sino porque sabía que cualquier reacción suya sería utilizada en su contra. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Era rabia, era cansancio, era la acumulación de todas las veces que intentaron silenciarla antes de que dijera una palabra. Colocó el violín sobre su hombro, respiró profundamente y cerró los ojos. El primer arco cortó el silencio como una cuchilla. La sala, hasta entonces llena de burlas, se detuvo. Cada nota salía pura, precisa, viva, como si el instrumento, por roto que estuviera, se doblegara a la voluntad del intérprete. Los ojos de Van Holt se abrieron de par en par, e incluso Víctor, que estaba al fondo, dejó escapar un murmullo apenas audible. «Imposible». Cada cambio de ritmo, cada transición melódica, parecía revelar algo más allá de la partitura, como si Ayanna estuviera contando una historia sin palabras, una que solo ella conocía realmente. Ella no se limitó a interpretar la pieza, ella lo reconstruyó, lo reinventó, como si la madera agrietada y las cuerdas desgastadas hubieran sido hechas a medida para su alma. El público, formado por profesores exigentes y estudiantes acostumbrados al lujo, observaba en absoluto silencio. La directora artística, sentada en la primera fila, se reclinó en su asiento como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Incluso la profesora Margaret Reed, conocida por su frialdad casi militar, dejó de tomar notas para observar más de cerca. Era como si ya nadie pudiera fingir que esa chica no pertenecía a ese escenario. Cuando la última nota se disolvió en el aire, no hubo aplausos inmediatos.
Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Entonces, un aplauso solitario del profesor Harold Winters, el mayor de la casa, rompió el bloqueo. Siguieron más aplausos, vacilantes, hasta que toda la sala se rindió. Ayanna le agradeció con un leve gesto y abandonó el escenario con la misma dignidad con la que entró, aunque sabía que ese no era el final, porque ella también sabía, en el fondo, que cuando eres negro, pobre y talentoso, el talento nunca es suficiente. Y lo que vendría exigiría después, de ella mucho más que música. En el intervalo entre presentaciones, Ayanna permaneció sentada en un banco de madera al fondo de la sala, sola. Podía sentir el sudor en su espalda, pero su rostro permanecía tranquilo. Sabía que había dejado su huella, pero también sabía que allí, en ese ambiente hostil y elitista, una huella como la suya podía costarle cara. Mientras tomaba pequeños sorbos de agua de su botella de plástico aplastada, vio a Víctor Rhodes rodeado de compañeros, con aspecto indignado. De ninguna manera van a considerar esa patética escena una actuación profesional, gritó, con la arrogancia típica de quien nunca ha tenido que luchar por espacio. El nombre de Ayanna se estaba difundiendo por las salas, no por la belleza de su música, sino por la incomodidad que había causado al romper una regla invisible, ser mejor de lo esperado. Fue entonces cuando apareció Margaret Reed, con pasos firmes y mirada penetrante. Su postura era impecable, su falda tubo estaba perfectamente planchada y su cabello estaba recogido en un moño tan rígido como sus opiniones. Sin andarse con rodeos, se acercó a Ayanna y le dijo en voz baja pero ácida: «Espero que no te hayas dejado engañar por el espectáculo. El conservatorio exige más que emoción». Antes de que Ayanna pudiera responder, Reed dejó caer un expediente encuadernado en cuero rojo sobre la mesa. «Tu querido mentor, Thomas Loran. Quizás te gustaría saber qué tipo de hombre inspiró tu música». Con una sonrisa fría, se dio la vuelta y se alejó, dejando una amenaza en el aire que Ayanna aún no podía descifrar por completo. Ayanna examinó las primeras páginas del expediente, tratando de mantener su respiración bajo control. Había copias de viejos informes periodísticos, cartas sacadas de contexto, notas dudosas, todo ello sugiriendo que Thomas Loran, su difunto mentor y la figura más importante en su educación, había cometido plagio a lo largo de su carrera. La acusación, aunque claramente manipulada, era peligrosa. Reed sabía exactamente dónde atacar. Destruir a Laurent significaba deslegitimar a Ayanna por extensión. No necesitaba decir nada más. Bastó para sembrar dudas. Ayanna sintió que el suelo temblaba, no por miedo a la mentira, sino por la brutalidad de la estrategia. No se trataba de un simple juego. Era una guerra silenciosa por el poder, librada bajo la apariencia de una formalidad académica. Pero Margaret Reed no conocía toda la historia. 2 meses antes de su muerte, Thomas Loran le había dado a Ayanna un sobre sellado con su firma firme y un breve mensaje: «Úsalo cuando sea necesario. La verdad siempre tiene su momento». Nunca se había atrevido a abrirlo hasta ese momento. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, Ayanna sacó la carta de su mochila y leyó cada línea como si estuviera escuchando la voz de Loran por última vez. Allí, en cartas claras y directas, contó toda la verdad. Cómo Reed intentó destruir su carrera después de ser rechazado personal y académicamente. Cómo intentó favorecer al padre de Víctor ocultando defectos en un concurso musical años atrás. Y finalmente, cómo había decidido donar toda su herencia, incluido su legendario Stradivarius, al conservatorio, con la única condición de que Ayanna dirigiera un nuevo programa de becas. Ayanna sabía que ese era el momento. No podía conservar la carta, ni proteger verdades que habían sido enterradas por miedo y conveniencia. A la hora señalada para el anuncio de los finalistas de la temporada, con el auditorio nuevamente lleno,
pidió la palabra. Algunos se rieron, otros pusieron los ojos en blanco. El profesor Reed intentó interrumpirla, pero el profesor Harold Winters intervino. Si tiene algo que decir, escuchémosla. Ayanna subió al escenario sin ningún temblor en las piernas. Se encontraba frente a la misma gente que la había despreciado horas antes, pero ahora llevaba consigo no solo la música, llevaba consigo un legado, una denuncia y una promesa. Con voz firme, Ayanna leyó la carta de Thomas Laurent delante de todos. Cada frase parecía abrir grietas en el barniz pulido del invernadero. Cuando terminó, un silencio sepulcral llenó la habitación. Reed, pálido e inmóvil, no respondió. No había nada que decir, pero fue el propio profesor Winters quien se levantó a continuación, visiblemente conmocionado. Esta carta es legítima. Vi su contenido hace años y guardé silencio. Hoy pido perdón a Laurent y a ti, Ayanna. El peso de su confesión cayó sobre los presentes como una ola. Aquella muchacha que había entrado con un violín envuelto en tela era ahora protagonista de un giro concreto e irrebatible, sin gritos, sin escándalos, solo con verdad y valentía. El conservatorio, hasta entonces intocable en su estructura elitista, se vio obligado a trasladarse. En los días siguientes, la carta de Logan fue autenticada, los documentos adjuntos validados, y la Junta se encontró bajo presión de los estudiantes, la prensa y los patrocinadores para tomar medidas. Margaret Reed fue removida de sus funciones y, por primera vez, el nombre de Thomas Laurent fue incluido oficialmente entre los grandes maestros de la institución. Ayanna, a su vez, no pidió nada, pero recibió todo lo que le habían prometido. El Stradivarius le fue entregado en una ceremonia discreta, no marcada por aplausos, sino por miradas emocionadas y disculpas silenciosas. Sin embargo, el punto de inflexión más importante llegó en forma de un nuevo proyecto, el programa de becas Laurent para talentos marginados. Creado bajo su coordinación, el programa ofrecería no solo becas completas, sino también apoyo emocional, estructura habitacional y seguimiento pedagógico. Ayanna se propuso formar un equipo con docentes que también habían enfrentado la exclusión a lo largo de sus vidas. Ella sabía que el talento sin apoyo no puede sobrevivir. Cuando dio su primera clase al grupo inaugural, integrado por jóvenes negros, indígenas, inmigrantes y periféricos, Ayanna vio una parte de sí misma en cada mirada. Allí, por fin, comprendió. Su lucha no había sido por un espacio individual, sino por la apertura de muchas puertas. El concierto inaugural del nuevo programa estaba previsto para la noche del viernes, 3 meses después de los acontecimientos. El auditorio, antes escenario de vergüenza y desprecio, ahora estaba lleno de rostros diversos, provenientes de barrios olvidados y comunidades ignoradas. Jóvenes músicos, antes invisibles para el sistema, afinaban sus instrumentos con manos temblorosas, pero con ojos brillantes de esperanza. Ayanna entró última, luciendo un sencillo conjunto hecho por su propia madre, pero con un Stradivarius de Laurent en sus manos. Cuando el silencio invadió la sala, ella tomó el centro del escenario y anunció: «Esta canción nunca se ha interpretado en público. Fue escrita cuando Laurent ya no podía ver, pero él veía el mundo mejor que la mayoría de nosotros». La pieza, escrita por Laurent en los últimos años de su vida, era una mezcla compleja de melodía clásica y ritmos afrodescendientes, con pasajes que recordaban cantos espirituales y otros que evocaban sonidos de trincheras y celebraciones callejeras. La actuación fue colectiva, con los jóvenes becados ocupando el escenario junto a Ayanna. La música no solo conmovía, desarmaba. Los profesores lloraron, los periodistas dejaron sus cámaras, los antiguos alumnos se pusieron de pie y aplaudieron incluso antes del último acorde. Era imposible pretender que esto no era
excelencia. Era imposible negar que allí estaban haciendo una nueva historia, no solo para el conservatorio, sino para toda la estructura que representaba. Al finalizar la presentación, el público permaneció de pie durante largos minutos. No fue solo un aplauso, fue un reconocimiento, fue una rendición. Ayanna caminó por el escenario sin prisa, saludando a cada estudiante que estaba a su lado. El director interino, visiblemente emocionado, anunció en ese mismo momento que el programa pasaría a ser permanente y recibiría financiación prioritaria. El nombre de Tomás Logan, que durante años había estado omitido de las paredes del conservatorio, ahora estaría estampado en la entrada principal del nuevo ala de talentos. Fue en ese momento cuando se acercó Víctor Rhodes, que hasta entonces había estado ausente. A diferencia de antes, él vino solo, sin la escolta de aduladores. La carta, «Mi padre era el otro estudiante mencionado, ¿no?», preguntó con voz ronca y la mirada baja. Ayanna asintió en silencio. Había un peso sobre él que no era solo vergüenza, era el comienzo de una comprensión tardía. Nunca habló de ello. Solo dijo que había recibido ayuda para llegar hasta aquí. Creo que ahora entiendo el precio. Víctor le extendió la mano y Ayanna se la estrechó sin dudarlo. Ese simple gesto no borró el pasado, sino que creó una nueva posibilidad. No se habló de reconciliación ni de promesas vacías. Solo el reconocimiento de que detrás de cada logro se escondían historias de dolor, lucha y a veces redención. Ayanna no necesitó decir nada más. Su respuesta ya había sido dada, con música, con coraje y con verdad. 2 días después del espectáculo, Ayanna regresó sola al auditorio. Estaba vacío salvo por una fila de sillas todavía fuera de lugar y una partitura olvidada en el suelo. Caminó hasta el centro del escenario, ahora sin el peso de las miradas, y miró a su alrededor con atención. Cada rincón de aquel espacio había sido testigo de su dolor, pero ahora también era recuerdo de su superación. Se sentó en el borde del escenario y sacó de su bolsillo el viejo mantel que siempre usaba para envolver su violín. Ya no lo necesitaba. Ahora tenía su propio estuche nuevo, hecho a medida, pero conservó la tela como recordatorio de lo que nunca podría olvidar, de dónde venía, a qué se enfrentó y en quién se había convertido. Esa misma noche, sentada en el pequeño apartamento donde vivía con su madre, Ayanna vio su nombre mencionado en un informe especial en la Televisión Nacional. El titular decía: «Joven becario transforma el Conservatorio Imperial con talento y justicia». Su madre, con lágrimas en los ojos, le apretó las manos sin decir palabra. Por primera vez, Ayanna se permitió llorar en paz. No fue un grito de dolor ni de cansancio. Fue el grito de alguien que sabe que algo ha cambiado, no solo en su propia trayectoria, sino en todo un sistema que, hasta entonces, solo veía el mérito cuando venía envuelto en privilegio. Esa noche fue la primera en mucho tiempo que durmió profundamente, sabiendo que su lucha había valido la pena. La semana siguiente, Ayanna recibió una invitación formal a una reunión con la junta directiva del conservatorio. No fue una citación, sino una consulta. Querían que participara en la reformulación curricular de la carrera de interpretación clásica para incluir a compositores negros, indígenas, latinoamericanos y asiáticos en los estudios obligatorios. Ella escuchó todo con atención y sin prisa por responder. No buscó prominencia ni poder. Su objetivo era construir puentes. Aceptó con una condición: que los estudiantes becados también tuvieran voz activa en este proceso. Por primera vez, el conservatorio se vio obligado a escuchar a alguien que nunca había sido invitado a la mesa. Y eso, más que cualquier posición o reconocimiento, fue la verdadera transformación. Meses después, cuando visitó una escuela pública en las afueras de la ciudad como invitada especial, Ayanna encontró a una niña de 10 años,
negra como ella, sosteniendo un violín prestado. La niña no dijo nada, solo la miró con esos ojos que contenían más preguntas que palabras. Ayana se inclinó, sonrió y dijo: «No necesitas permiso para ser brillante». Y allí, en ese sencillo momento, supo que su misión se había multiplicado, porque cada nota que ella tocaba había plantado algo en alguien. Y ahora, la canción ya no trataba sobre demostrar que ella pertenecía allí. Se trataba de asegurarse de que los demás también pertenecieran, sin tener que luchar tanto.